maravilla! ¡Ah, que me lo han cambiado! Muy buenas, bienvenidos al canal de Decorar tu Casa. Yo soy Iván. Yo soy Cristina. Y hoy os traemos el vídeo de la reforma de nuestra cocina. La hemos hecho por nosotros mismos y hemos tardado 13 días. Antes que nada deciros que nosotros no nos dedicamos al mundo de las reformas ni a nada que se le parezca. Yo me dedico a la publicidad y al marketing, él se dedica al sector de la automoción, mi padre es electricista industrial y mi madre modista. Precisamente por este motivo estos 13 días se han repartido en 3 meses y medio porque solo reformamos de sábado en sábado. Este vídeo es un resumen de todos los días. En las siguientes semanas os iré colgando día a día lo que hicimos súper detalladamente. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de estos vídeos. Pues sin más dilación, empezamos. ¡Dentro vídeo! Esta es nuestra cocina sin reformar. Nada, vamos a intentar aprovechar lo máximo posible todos los muebles, las puertas. No es una cocina que esté en mal estado, pero sí que hay que darle un lavado de cara, que es lo que vamos a intentar con esta reforma. Día 1 de la reforma de la cocina. Hoy toca desmontar todos los muebles y colocar los hierros para poner el pladur. Todos los muebles ya listos para poder sacar. ¡Qué miedo! ¿Qué hago? ¿La sujeto? ¿Le pongo algo de sujeción allí para que no se caiga? No lo sé. Bueno. Claro, sí. ¡Qué asco! Tanta Si tiene ruedas, ¿eh? te van a ver todos los vídeos con la energía del culo, ya te has visto. Igual consiguen más seguidores. Por supuesto, vamos a Ahora qué hacemos. El segundo día empezamos a colocar las placas de pladur y continuamos colocando las baldosas en una de las paredes. Un detalle muy importante es que cuando colocáis las placas de pladur hay que dejar una separación del suelo, porque así si algún día hay una fuga de agua o hay humedad, no absorbe todo el agua. Pero todo esto lo veréis más detalladamente en los próximos vídeos. ¿Qué pintado? Sí. Vale, esto. Nosotros pusimos pladur porque había que hacer la instalación del radiador y otro radiador más adelante. Y como no queríamos que se rompiesen tubos, por eso pusimos el pladur en esta pared. Así queda todo cubierto y no se ve nada de instalación. Voy a pintar por ahí también. Sucio, mira, no está el suelo. No lo ha manchado, lo ha manchado tu padre. ¿Tú, Cristina? Voy a volar más. Mierda. He movido este cabrón. Iremos aprendiendo. Por vídeo está. Pero van a hacer un videoclip, ¿no? I want you to me. Con el sector eléctrico. Vale. Ahora me queda que vivir y ya está. Y quiero acorde. Bueno. Toma, ya está. Anda, que ¿cómo ha hecho esto? Si sigues así, me acabas en la esquina. Arreglado. Vamos a hacer aquí un empalme de suelo laminado en la cocina. El tercer día pusimos imprimación en las paredes para cuando colocáramos nuestras baldosas tuviera mayor adhesión. Esto nos lo recomendó un profesional. Las baldosas las colocamos con mortero cola flexible y utilizamos un sistema de nivelación que francamente nos fue muy bien. Más así, ahí justo. ¡Hostia, qué tonto que soy! La baldosa y bailando simultáneamente. Entonces queda perfectamente nivelada. Si te está gustando nuestro vídeo no olvides darle a me gusta,
suscribirte y activar la campanita para las notificaciones. Una vez tenemos ya la pared acabada y ya se ha secado el mortero de debajo, ya podemos empezar a quitar estas piezas. Un golpe en seco y ya está. Cuarto día, pusimos la borada de las baldosas e hicimos el agujero para la campana. Uf, la campana, uf. ¿Te acuerdas lo que sudamos, no? Vaya, sí me acuerdo. Abrimos la campana, donde están los filtros del extractor. Eso va a haber otro problema aquí. ¡Ay, Dios! Bueno, aquí vamos a hacer un agujero así para poder encajar bien la campana. Entonces lo que haremos será, bajaremos un cajón de pladur con estas estructuras para ganar una distancia de margen de 5 centímetros. Luego aprovechar con la estructura, poner una tapeta que saldrá un poquito, le pondremos iluminación a todo alrededor y aquí empotraremos la campana con la luz LED. Como os explicaba, hemos tenido que hacer este agujero porque vamos a colocar la campana empotrada y justamente no podíamos porque aquí, si os fijáis, hay una viga. Entonces esta viga nos impide, digamos, empotrarla justo dentro del techo. Parece que le he hecho con un metro. Sí, es que tomé muy bien las medidas, ¿eh? El quinto día hicimos el cajón para la campana y colocamos iluminación LED por todo el perímetro, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Merece la pena sacrificar. Entonces nos dimos cuenta que al poner la iluminación LED en el techo se veían todas las imperfecciones que habían en el techo. Eso era un problema del que no contábamos, que le tenemos que solucionar más para adelante. Pero nos hemos encontrado con un problema muy gordo. Cuando encendemos la luz LED y apagamos la otra luz, el techo se ve tremendamente mal. Claro, con la otra luz no te dabas cuenta de que estaba tan mal, pero con la luz LED se aprecia muchísimo. El sexto día colocamos la encimera con mucho cuidado e hicimos la pata de la bajante de la isla y la Cristina la forró por dentro con vinilo. Tenemos por aquí la bajante de la encimera, pero ¿cuál es el problema? Que por el otro lado es de color madera, entonces claro, tenemos que forrarla y para ello vamos a hacerlo con vinilo. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Sí, yo creo que así yo también. Bueno, si haces una foto desde allí... Es que no puede quedar más bonito. No me puede gustar más. Queda, ¿no? Igualmente se haciendo cosas así. No, ahí dejo yo... Claro, no tenemos internet, no tenemos... Uy, se ha movido. También hicimos el agujero para colocar la placa de inducción. Y entonces fue el turno de la fregadera y el grifo. Cuidado, que se cae, cuidado. Oye, tío. Ay, Cristina, de verdad,
tiene que estar ya todo en su sitio, ¿no? ¿Qué es? Yo quiero una cocina. Es que pero eso es de hierro, no es de hierro. Naturalmente. Habría que ponerle silicón y collarla. Y así quitar. El octavo día fue bastante complicado porque intentamos pintar las puertas y la pistola no tiraba bien. 3B. Un poquito. Además colocamos el embellecedor de toda la encimera. Habría que ponerle algo. Día 9. Toca la puerta corredera y el mueble de encima de la nevera. Tantas mesas, tantas sillas. Le diga a mi madre que diga que son dos. Pero a ver, es normal, claro. Que son colocarlos así, ¿eh? La puerta va a coger aquí y punto. Sí, un 10. Fíjate en qué condiciones tengo que estar grabando, ¿eh? Lo que pasa es que vamos poco por el barrio. Regulable en anchura. Unos topes en... No me dan la mano. Sube un poquito. Ahí. Tampoco me desagrada así un poco, Acaba tope. Vamos a limpiarlo mejor. Vamos, en ningún momento recuerdo esa conversación. Agárralo desde abajo. El día 10, como os decía, no nos acaban de convencer las puertas y las volvimos a pintar otra vez. Además colocamos los nuevos tiradores a todas las puertas una vez habían secado. Esta persona aún se tiene que cagar el compresor. Día 11. La persiana. Hicimos una persiana casera para un mueble low cost y aparte colocamos las tapetas de la cocina. Aquí tenemos este cajón que en realidad no va a ir aquí, va a ir justo aquí. Y como tenemos la columna, nos cuesta mucho de abrir. Así que vamos a ingeniar una persiana. Lo que pasa es que la persiana la vamos a hacer con una persiana de verdad, no con estas que vienen ya prefabricadas para poder colocar en el mueble de cocina, porque hemos estado mirando precios y se va mucho de precio.
y vamos a hacerla a medida para encajarla aquí y que vaya bajando y subiendo de forma manual. Lo mío no es menos importante, ¿eh? Por la idea de No jodas. mañana. Yo creo que... Y amiguitos, si no tienes complicado día, comprarlo hecho. También uno... Tiene que tirar ¿Se mantiene ahí? El abanico tendría que ser así. Pero... Dame la otra pata. ¡Madre mía! Bueno, eso ahí, ¿eh? El día 12 colocamos los zócalos y alisamos todo el techo, que ya os habíamos dicho que se veían todas las imperfecciones y teníamos que hacerlo. Era mucha más faena porque ya estaba la cocina casi acabada y había que taparlo todo para que no se ensuciase. Y ya estamos en el último día, el día 13. Lijamos todo el techo y pusimos el tirador nuevo de la persiana. No os imagináis la ilusión que teníamos cuando la vimos acabada. Solo faltaba comprar 4 detalles de decoración y ya estaría terminada. En teoría lo dicen para esta, pero esta ya... Hay 4 o 5 agujeros. En la descripción de este vídeo os dejo nuestras revistas que hablan sobre decoración y reformas y hablamos de cosas increíbles que os van a encantar. No olvides descargártela. Y ahora sí que sí vamos a ver la cocina ya decorada y con todo puesto y preciosísima, que nos encanta, no nos puede gustar más. Así que... Vamos a verlo. Muy bien, chicos, ahora os voy a enseñar la parte más práctica de la cocina. Aquí en esta tabla de bambú cortamos todo, luego lo pasamos aquí para lavarlo todo, lo ponemos en este colador tan chulo que lo colocamos así. Luego aquí en el fregadero tenemos esto que es muy práctico, nos alegramos mucho de haber cogido esto. Lo colocas y todo lo que se queda ahí pues luego lo sacas y lo tiras a la basura. Tenemos la inducción, es tan sencillo como encenderla. Cuando empezar a hacer humo, simplemente tenemos que encender la campana. Y hasta ahí le damos al 2 y empieza a aspirar todo el humo que se crea de la inducción. Aquí tenemos donde colocamos la tablet y vamos chafardeando algunas de las recetas que necesitamos. Y esto de aquí de madera lo tenemos para colocar la cuchara o el tenedor con el que estamos ayudándonos para hacer la comida.
Por aquí tenemos el pimentero y el salero, que los quería los dos negros. Esto de aquí es la zona del almuerzo, la comida y la cena. Y cuando acabamos de cocinar aquí, pues simplemente cojo el cucharón y lo pongo aquí, nos sentamos y desayunamos, comemos o cenamos. Y es tan sencillo y tan práctico que estamos muy contentos con el diseño. Estuvimos bastante tiempo dándole vueltas, pero la verdad es que estamos encantados. Además tengo aquí un secretillo, que si vierais aquí, se enciende esta luz tan chula, nos viene fenomenal, porque por la noche no tengo que encender las luces, simplemente enciendo esta y ya tengo esta área de trabajo iluminada y me viene fenomenal. Si os fijáis en cuanto a decoración, he querido poner en esta zona casi todo colores oscuros, colores negros, porque combina perfectamente con la campana, pero me he ayudado con algunos toques de color madera o de color bambú para acompañarlo con esta otra zona que es más de corte, de lavado y tal, donde he combinado también el bambú con algunos toques oscuros para que queden completamente acorde una zona con la otra. Así que nada, ya tenemos todo listo para comer, vamos a ello. Y si queréis ver lo que nos ha costado la cocina, no os perdáis el próximo vídeo. Pero no lo vamos a decir en este vídeo. No, en el siguiente. Pero, ¿cómo no lo vamos a decir ahora con todo el follón de la Que cocina? no, en Hay el que calcular, siguiente está medio va. calculado ya. No, en el siguiente, lo siento. En el Bueno, siguiente. ya lo digo yo, la cocina nos ha costado... vale, que va, ¿eh? Empezamos con el vídeo. Dentro vídeo. Tú has hecho así, yo he hecho así. Joder, espérate. Va, espérate, que me rasca el ojo y... Dentro vídeo, a ver. Es hacia el lado. ¿Pero por qué? Porque la imagen irá así. Dentro vídeo... No, es que no tiene sentido. Bueno, da igual. Empezamos. Dentro vídeo. Para que vosotros mismos podráis. Para que vosotros podráis. Hostia. Vosotros podáis irlo viendo un poco. No.